unos requerimientos mínimos que se debe cumplir. Por ejemplo, los objetivos generales y específicos, los usos, tipos y niveles de información requeridos, los entregables, la estrategia de colaboración a seguir y la organización de los modelos BIM. Bueno, ahora hablaré de los últimos puntos. La matriz de progresión del nivel de información usada en el Plan BIM Perú divide, también llamados LOI, en 5 grupos, los cuales engloban información alfanumérica y documentación asociada, y se van desarrollando a lo largo del ciclo de vida. Por otro lado, la equivalencia en el Plan BIM Chile son los llamados TDI o tipos de información, los cuales se dividen en un grupo de 15 y otorgan información más específica a los 5 niveles que se desarrollan en el Plan BIM Perú. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, gracias al equipo número 5 por haber hecho esta comparación bastante detallada. Creo que han tomado los puntos más importantes. Así que no voy a entrar tanto al contenido, sino de repente hacer un par de preguntas para ver cuáles son sus opiniones respecto a esto. ¿Cuál de estos 4 ustedes consideran que es completamente o más diferente que los otros 3? ¿Han podido tener alguna discusión respecto a esto? ¿Cuál sería el plan que está más diferenciado de los otros 3? No sé si tienen alguna idea, pueden lanzar alguna respuesta sobre esto. Considero yo que el PEM State, pese a las similitudes que tiene, por ejemplo, con la matriz, con la ISO, es el más diferente de los 4. Además, también porque se usa de referencia la ISO 19650, tanto para la guía BIM Perú y para la BIM Chile, ¿no? Donde también se muestra su carácter contractual, ¿no? Evidenciando, pues, en el caso del BIM Perú, un PEP de precontractual y un PEP de actualizado, ¿no? En el caso del Plan BIM Chile es algo similar también. Sí, yo tiendo a compartir tu apreciación. La guía nacional o la guía BIM Perú y el plan BIM Chile han sido muy influenciados por la ISO. Y el documento del Penn State, como les comenté anteriormente, se desarrolló muchos años antes con otro enfoque realmente, ¿no? El enfoque de la ISO siempre ha sido de gestión de la información y para mí el Penn State es más como un enfoque de gestión de proyectos. Inclusive, como mencionaron, como dicen en el bloque de la izquierda, el tercer ítem, habla de cuáles son las partes del plan de ejecución BIM y habla de objetivos BIM, un proceso de ejecución, intercambios de información, que es esta matriz de doble entrada, y la infraestructura y tecnología de apoyo. Entonces, parece que es un enfoque más de gestión de proyectos. Pero bueno, gracias por el comparativo. Vamos a ver cómo le ha ido al grupo 6, a ver si nos presenta algo parecido o de repente otro enfoque de comparativo. Entonces, el grupo 6 es Whitney, Isabel, Naisha, Rodrigo y Daniel. ¿Quién va a presentar? Bueno, se estoy compartiendo pantalla, ¿se nota? Sí, correcto, sí se nota. ¿Quién está hablando? Montenegro. Sí, pero mi compañero Rodrigo va a empezar con la exposición. Conforme. Muy bien. Buenas tardes. Sí, perdón, me parece que el de la Plan BIM Chile está cortado un poco a la derecha. No sé si pueden mover un poquito. O está... No se ve el cierre. Ahí está. No se ve el cierre, no se ve. Ya, ahora sí. Buenas tardes, profesor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Adelante. Ya. A ver, nosotros ubicamos las cuatro lecturas y establecimos 4 criterios de comparación. La fase previa, estructura de ejecución, requerimientos de información y nivel de información. Entonces yo voy a comenzar hablando de los 2 primeros criterios.
Respecto a la fase previa, la ISO más que nada es como un manual, no es tan detallado a comparación de los otros planes, ¿no? Entonces la ISO te plantea ciertas pautas a seguir, pero no detalla a, a específico como que qué es lo que necesita cada proyecto o cada empresa, ¿no? Entonces, acá la ISO en la fase previa menciona dos equipos, que vendría a ser el equipo líder, el que dirige el proyecto, ¿no? Que va a nombrar a un equipo que ejecuta el plan. Entonces, al momento de buscar ese equipo, tiene que tener en cuenta las características que requiere y las capacidades que va a tener este equipo, ¿no? Y si es necesario nombrar a otros equipos para lograr satisfacer los objetivos del proyecto, ¿no? Luego, el Penn State tiene como un enfoque más específico, ¿no? Algo más aplicativo, ya no tan teórico. Entonces, el Penn State dice que el equipo que vaya a desarrollar el proyecto BIM debe contener profesionales de todas las organizaciones que vayan a participar en el proyecto. También menciona que no hay un método único de realizar este plan BIM, ya que el plan se debe adecuar a las características del proyecto, las capacidades del equipo, ¿no? Entonces, por el lado de la Guía Nacional BIM Perú y Plan Chile, estos dos planes ya son un poco más específicos, debido a que ya se basan en una industria de cada país, entonces ya tienen un enfoque más contractual y ven dos partes, ¿no? Por ejemplo, en el Plan BIM Chile, para ejecutar este proyecto se pide un documento de información en el que se debe decir por qué y para qué se requiere este plan BIM, ¿no? Entonces, esto viene a ser generado por el solicitante, ¿no? Luego, en el plan BIM Perú, también hay que definir objetivos generales del proyecto, protocolos, se define una información general que viene a ser parte de la fase previa antes de la estructura de ejecución. Luego, respecto a la estructura de ejecución del proyecto BIM, la ISO menciona bastantes pasos a seguir que vienen dados como por un diagrama de flujo, que al final todos esos pasos tienen que llegar a conformar un modelo de información, ¿no? Un diagrama de flujo final que va a ser construido por diversos pasos, ¿no? Por ejemplo, nosotros mencionamos ahí que uno de los primeros pasos era objetivos generales, protocolos, información, algo de manera general. Luego, poco a poco, se va construyendo el equipo BIM, donde ya se van a buscar objetivos más detallados, se van a definir requerimientos de información, se van a establecer matrices de responsabilidades, se va a hacer como un esquema de los softwares a utilizar. Entonces, poco a poco se va detallando cuáles son los pasos que van a ir construyendo para llegar al final a presentar el plan de ejecución BIM definitivo, ¿no? El master plan. Luego, el Penn State es un poco más resumido, menciona 4 etapas muy marcadas, que son identificar objetivos y usos BIM, el diseño de cómo se va a ejecutar el proyecto, la metodología de la información y cuál va a ser el entorno BIM que se va a desarrollar, ¿no? Entonces, acá se definen bastantes cosas como los software, las tecnologías, los métodos de comunicación. Luego, la guía Perú y el plan Chile más o menos tienen una estructura bien parecida al Penn State, ya que también tienen 4 o 3 pasos que tienen similar estructura, ¿no? Que son definir objetivos, la gestión de información, la producción, el entorno BIM que se va a generar para lograr desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, eso viene a ser con respecto a los dos primeros criterios. Ahora va a hablar mi amigo Daniel sobre los dos siguientes. Ya, bueno, en lo que respecta a los dos siguientes criterios que hemos definido, en primer lugar hemos definido lo de requerimientos de información y como bien se señaló antes, la ISO, y como llega a ser un manual de ejecución, brinda pautas y un esquema a seguir para que así se pueda realizar un plan adecuado. Ahí se señalan que la parte líder es la que debe establecer los estándares de información, protocolos, objetivos y estrategias de intercambio de información. Y además, para cumplir estos criterios, es posible gestionar y elaborar información de soporte que ayude al equipo a entender y evaluar sus objetivos propuestos. En lo que respecta al Penn State, existen pautas para definir el proceso de la ejecución, el intercambio de información y la estructura tecnológica.
Y para el proceso se proponen hacer un mapa de procesos de proyecto reconociendo así los inputs de los involucrados y un mapeo de procesos de intercambio de información donde se identifiquen los responsables de cada proceso y se determinen los intercambios de información. En la Guía Nacional BIM de Perú, estos requerimientos pueden ser definidos por la parte que lo designa o la parte principal designada para el desarrollo de una inversión. Esto es de forma progresiva de acuerdo al nivel de madurez que tenga la entidad o la empresa pública, según sea el caso, y se basa en los requisitos de información de la ISO 19650. Y en lo que respecta al plan BIM Chile, es como que se toma de referencia los 5 documentos y protocolos internacionales que establecen los conceptos claves para definir así los requerimientos mínimos de intercambio de información BIM. En lo que respecta a en los niveles de información BIM, la ISO no es como que detalle los niveles de información, lo que sí es que mencionan que el equipo de ejecución debe establecer el nivel de información necesaria para que así se puedan cumplir los objetivos propuestos desde el inicio hasta el final del proyecto. En lo que respecta al Pen State, este plan hace énfasis en los usos BIMs y es necesario definir así el detalle requerido para la implementación de cada uno de ellos. Por ello, este plan propone 2 niveles de mapas de un proceso BIM, el mapa general BIM y el mapa detallado de procesos de uso BIM. En lo que respecta a la guía nacional, acá tenemos lo de que en el aspecto gráfico se trabaja con 5 niveles de detalle slot, donde el primer nivel es la representación conceptual hasta llegar a un nivel 5 que ya es una representación de elementos verificados, los llamados as built. Y en la representación no gráfica se definen como los niveles de información LOI, que también va de 5 a 1, y donde la 1 es la información para identificación y la 5 ya es como una suficiente información para la gestión de activos. Por último, en el Plan Chile, también se divide acá la gráfica, pero en cambio acá hay 6 modelos diferentes de niveles de información definidos como los NDI, que van del 1 al 6, de lo 1 más básico hasta la 6 la más detallada. Y la no gráfica cuenta con 15 grupos de datos denominados los tipos de información TDI, que van desde la A hasta la O, clasificados según la utilización que se le puede dar durante el ciclo de vida del proyecto. Y con eso ya básicamente se resumen todos los comentarios que ya están integrados acá y toda la información ya está dada. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ambos y al grupo por el trabajo. Me parece más visual tener estas filas horizontales que nos ayudan a entender los criterios de comparación, y eso me parece que es un valor agregado en esta tabla. Tengo una pregunta. El contenido me parece que ha sido bueno. La pregunta es un poco más crítica hacia lo que han leído, ¿no? Entonces, la pregunta para el grupo es, cualquiera puede contestar, si ustedes identifican alguna debilidad o fortaleza en la Guía Nacional BIM respecto a lo que es el plan, respecto a las otras. No sé si tienen alguna idea respecto a esto, alguna debilidad o fortaleza, o ambas, y si no las pueden contar, ¿cuál es lo que creen que es? La pregunta es para el grupo 6. Buenas tardes, profesor. ¿Puedo responder? Sí, por favor. Estamos esperando todos que Este, alguien responda. a ver, con respecto a la Guía Nacional BIM Perú,
como, o sea, recién está buscando, o sea, una aplicación. Ahora creo que mencionaba que recién se planea tener como que un resultados esperados hasta por el 2030 porque tenía varios pasos que seguir. Ujú, Entonces, creo que al tener un enfoque como que muy descriptivo y tener estas etapas que, o sea, prácticamente que son los usos BIM, los modelos, el nivel de información, o sea, estos detalles como que tiene bastante fortaleza debido a que va a ayudar a que las empresas, o sea, o sea, implementar BIM, o sea, requiere tecnología, requiere infraestructura, requiere crear un entorno que esté diseñado para soportar esta metodología, ¿no? Y no solo eso, sino capacitar a los profesionales, que es lo más importante, ¿no? Entonces, no solo es tener el plan y ya solito va a surgir o solito va a seguir ujú, adelante, ¿no? Entonces, creo que tener bien detallado esto, los niveles de información, los requerimientos de información, va a ayudar a que, o sea, las empresas y el sector público, ¿no? Pueda orientarse con esto para crear un camino, ¿no? Crear un entorno en el que permita desarrollar, ¿no? El plan BIM. Entonces, por este lado sí tiene bastante fortalezas en todos esos detalles. ujú. Muy bien, gracias Rodrigo por tus comentarios. En general, creo que el ejercicio es bastante bueno porque espero que todos los grupos hayan podido tener primero un mayor entendimiento de los contenidos de los planes de ejecución BIM que proponen cada uno de estos documentos importantes. Localmente, la Guía Nacional BIM es importante. Regionalmente, el Plan BIM Chile es importante y tiene también una estructura de plan de ejecución BIM. Y de Estados Unidos viene el Penn State y la ISO, que es un estándar internacional, que también ciertamente es muy reciente, ¿verdad? Les comenté que la primera versión de la ISO se publicó a finales del 2018, o casi inicio de 2019. O sea, que es algo que todavía está digiriendo la industria, pero como el grupo anterior ha detectado y lo dijeron, la ISO 19650 ha influenciado mucho a la Guía Nacional BIM y también al Plan BIM Chile, pero también ha tomado cierta distancia. No sé si ustedes han podido hacer esa evaluación. El tema de requerimiento de información de la Guía Nacional BIM es muy específico, ¿no? El OIR, el PIR y el AIR. Y han presentado estas matrices, estos formatos en Excel para poder llenar, cosa que no vemos en el Plan BIM Chile, ¿no? Y otra diferencia que a mí me llama la atención es lo que este grupo número 6 ha colocado en la parte inferior de niveles de información, que el Plan BIM Chile tiene 15 tipos de información no gráfica y la Guía Nacional BIM tiene 5. Entonces, habrá que buscar el punto exacto para ver cuál genera mejor información, ¿no? Tener 5 tipos de información o tener 15. Y eso podría verse como debilidad o como fortaleza, pero está muy bien ahí que se haya identificado eso. Muy bien, entonces con esto quisiera yo cerrar el tema. Gracias al grupo 6, por favor pueden cerrar la diapositiva. Y me gustaría que cambiemos de tema, que esta es la última clase del, de lo que se refiere a el enfoque de BIM como una metodología de gestión de la información. Entonces hemos ido construyendo un conocimiento, hemos primero hablado de la gestión de la información en general y luego hemos empezado a hablar un poco de esta metodología BIM según la ISO y según el Plan Nacional BIM, que tiene que ver con los criterios, los requerimientos de información de la parte que designa, la parte contratante o del cliente, los requisitos de información organizacional, del proyecto y del activo, porque el cliente tiene una necesidad de información en todo el ciclo de vida del proyecto, diseño, construcción y también la operación. Y eso cómo se traslada a usos de modelos específicos. Si ustedes han hecho en la clase anterior
una selección de usos de modelos, ¿no? Alineados con estos requisitos de información, que finalmente terminan en un plan de ejecución BIM, en esta matriz de doble entrada, ¿no? Con todos los objetos que se van a modelar y los niveles de información gráfico y no gráfico. Entonces, todo eso se va construyendo. Entonces, ahora tocará hablar del entorno común de datos, ¿no? Que es ya la ejecución de la información. Entonces, todo lo inicial es el plan, ¿no? El plan de crear información, pero luego hay que crearla en el entorno común de datos, que es una plataforma digital para la colaboración asincrónica. Entonces, en esta clase vamos a ver esos objetivos. Primero, reconocer al entorno común de datos como una estrategia de colaboración asincrónica, que va a ser distinta a la colaboración sincrónica que vamos a ver después de parciales. La colaboración asincrónica es la colaboración digital, la colaboración en la que varios actores acceden a una nube compartida para poder intercambiar información en un proceso gestionado. Y es asincrónica porque cada uno ingresa en momentos diferentes, y como van a ver en el laboratorio, hay que enviar, hay que avisar que se ha subido una información, se recibe la información, pero puede ser en otro momento. Entonces, es diferente a la colaboración sincrónica, que tiene que ver con la metodología BDC, que es las sesiones ICE, en las que todos los participantes del proyecto están trabajando de manera colaborativa en el mismo momento. Entonces, eso se llama la colaboración sincrónica. Luego vamos a comprender el flujo del entorno común de datos de acuerdo a la ISO 19650. Hay un flujo preestablecido. Hay gente que odia los estándares y dicen, a mí no me dicen cómo trabajar, pero tenemos que conocer el proceso sugerido, y cada organización podrá adaptar ese proceso o adoptarlo tal cual o adaptarlo a sus procedimientos. Lo cierto es que un entorno común de datos debería ser capaz de soportar este flujo de información que vamos a ver en un rato más. Y por último, entender las herramientas y plataformas existentes en el mercado nacional e internacional sobre el entorno común de datos. Tenemos unos videos que en algún momento nos compartió Trimble Connect, que están en esta presentación. De hecho, tenemos que pasar esos videos que están en las diapositivas, y luego nosotros vamos a ver el asunto de BIM 360 en el laboratorio. Aquí me ha faltado un objetivo más que no sé por qué no está, que es la nomenclatura de información. Es reconocer o entender, perdón, la nomenclatura de información dentro de un entorno común de datos. Vamos a ver cuál es ese estándar, y el ejercicio que vamos a hacer está relacionado con la nomenclatura de información. Cuando envíe las diapositivas en pantalla más tarde, voy a añadir ese objetivo acá. La estrategia de colaboración asincrónica. Esto es tomado del Plan BIM Chile, ¿no? Para el correcto desarrollo de proyectos, es clave que existan métodos conocidos por todos para la gestión de la información. Estos métodos deben ser apoyados por plataformas virtuales que faciliten la comunicación, que permita tener la trazabilidad de la información y permita tomar decisiones. Por tanto, se requiere un ambiente de colaboración que en el entorno BIM es un ambiente digital en todas las etapas del ciclo de vida de los activos. Estos deben permitir a los actores del proyecto acceder a la información para ejercer sus propias funciones. Y este ambiente es el entorno común de datos, o el entorno de datos compartidos, por sus siglas en inglés. Hay una discusión en los comités nacionales sobre qué significa la C, ¿no? Que en inglés es common, que la traducción puede ser compartido o común, ¿no? Y la verdad que nadie se ponía de acuerdo. Y no se sabía qué era compartido, el entorno o los datos. Entonces ahí empiezan a haber intercambios de significados, ¿no? Algunos dicen el entorno compartido de datos, el entorno de datos compartidos,
Entonces, dependiendo del orden, uno no diferencia cuál es realmente a quién afecta compartidos, ¿no? Si es a los datos compartidos o al entorno que es compartido por todos. Pero creo que el concepto se entiende, ¿no? Que tenemos una única plataforma de información de las cuales los actores tienen permisos específicos para poder ingresar y poder ejercer sus funciones. En los proyectos, ¿no? De la manera tradicional, y yo, bueno, yo que mis primeros proyectos en los que tuve acceso pues fue hace ya bastante tiempo, ni siquiera había lo que hoy hay, ¿no? Ni siquiera había Dropbox, ni siquiera había Google Drive o Microsoft 365 u otras plataformas que hoy tenemos, ¿no? Digitales y que nos permiten colaborar con otras personas, ¿no? Antes todo era, todo envío de información era a través de CDs, ¿no? Era un sobre con un CD que lo mandábamos por correo postal, y cuando empezamos a tener correo electrónico que soportara más de 15 megas, mandábamos planos, bueno, en ese momento eran planos, lo estoy hablando del año 2005, ¿no? Por correo electrónico, ¿no? Para compartir con otras personas. Pero este intercambio pues era muy desordenado, ¿no? Y hay muchas empresas que siguen trabajando así, ¿no? En pleno año 2020, 2021, todavía siguen trabajando de una manera muy análoga. Pero se ve con creciente optimismo que ya las empresas están digitalizándose. La pandemia y todos la etapa de confinamiento ha obligado a muchas organizaciones a empezar a digitalizar al menos esta parte de sus procesos, ¿no? De tener plataformas comunes, ¿no? Donde puedan todos tener las carpetas de información para poder compartir. Entonces se dice de que efectivamente la pandemia ha ayudado un poco a la industria a poder digitalizarse. Por tanto, al tener tantos, si queremos realmente tener lo mejor de los proyectos, tenemos que involucrar a muchas disciplinas, ¿no? Pero actualmente tenemos tanta información, ¿no? No solamente, como siempre he dicho, no es información de modelos 3D, también es información documental, planos, especificaciones, presupuestos, cronogramas, análisis, reportes, etcétera, ¿no? Entonces es una gran cantidad de información que hoy tiene que estar centralizada para poder tomar mejores decisiones. Por tanto, hoy ya se hace más necesaria tener una mayor conectividad en la nube, ¿no? De poder conectar toda nuestra información en entornos digitales, ya sea en nuestras laptops, ¿no? A través de la web, ¿no? O en tablets o inclusive en nuestros celulares. Nosotros sabemos de que cada actor del proyecto entrega una parte, ¿no? Ellos, cada uno de nuestras especialidades entrega solamente una porción del proyecto. Quienes hacen instalaciones entregan el diseño de instalaciones, el subcontratista entrega información de los equipos, de todas las componentes eléctricas, mecánicas, electrónicas que pueden ser parte del proyecto, así mismo las ducterías y todos los materiales. Y luego está otra especialidad, ¿no? Que es en este caso estructuras, ¿no? Que provee otra parte, otra información, ¿no? Cimentaciones, columnas, losas, etcétera. Todo el marco estructural. Y la arquitectura, ¿no? Que provee las terminaciones, acabados, pisos, falsocielos, fachadas, etcétera. Entonces, el reto es de que toda esa información calce y que cuando vaya a construcción sea un proyecto que sea construible, que pueda ayudar a mejorar la productividad, reducir costos, reducir tiempos, promover la prefabricación de componentes fuera del sitio para que se instalen de manera más efectiva en obra. Y
todo está en el corazón de la información, toda la información que cada uno de esos actores presenta a los proyectos. Estas son las definiciones de la ISO respecto al entorno común del Common Data Environment, entorno común de datos. La definición está ahí en la cláusula 3.3.15, que es la fuente de información aceptada para cualquier proyecto o activo para coleccionar, gestionar y diseminar contenedores de información en un proceso gestionado. Entonces, el entorno común de datos es una fuente que es aceptada por todos para tener información en un proceso gestionado. Y aquí está la palabra information container, ¿no? ¿Qué significa eso según la ISO? Es un conjunto de información que se puede obtener a través de un archivo, sistema o aplicación. Se trata realmente en nuestro lenguaje cotidiano a los archivos, a los documentos de información. Ustedes en el laboratorio del día viernes van a utilizar Navisworks y van a tener que federar un modelo que tiene, me parece que 5 contenedores de información. Tienen un modelo de cada especialidad, así como hace un rato, ¿no? Cada uno de esos es una especialidad. Este es un contenedor de información, y luego esto que viene es otro contenedor de información, y este es otro contenedor de información. Entonces, ese es el lenguaje de la ISO. Nosotros les llamamos los archivos o los modelos de cada especialidad, pero en la ISO han preferido llamarlo así. El Plan Chile dice que el Common Data Environment es una fuente única de información para recopilar, gestionar y difundir documentos y modelos para equipos multidisciplinarios en un proceso estandarizado. Entonces, el corazón está en el proceso, en mi opinión. Muchos dicen de que uno puede tener Google Drive o cualquier otra plataforma, Dropbox, ¿no? Y dicen, yo tengo toda mi información centralizada e invito a todos. Pero sencillamente sabemos de que en estas plataformas solamente guardamos información, ¿no? Damos permisos, efectivamente, tú puedes entrar aquí, tú no puedes entrar a esa carpeta, pero no hay un proceso estandarizado, y ese es el corazón del entorno común de datos, el proceso. El entorno común de datos contiene un sistema de gestión documental que facilita la transferencia de información entre los actores. La ventaja de adoptar una solución de entorno común de datos incluyen que hay responsabilidades de cada contenedor de información, y esta responsabilidad recae en la organización que la produjo, y aunque se comparte y se reutiliza, solo se permite que esa organización cambie los contenidos. O sea, básicamente, cuando uno sube información al entorno común de datos, puede subir un modelo en formato IFC. Entonces, al subirlo como formato IFC, lo tomamos como referencia para poder hacer el trabajo de otra especialidad, pero no tenemos el poder de editarlo. O en cualquier caso, no podemos tener el poder de hacer modificaciones si damos los permisos correspondientes a la carpeta donde está esa información. Lo más importante es que hay responsabilidad. En un entorno convencional, cuando mandamos información, siento que se pierde cierta responsabilidad. El entorno común de datos tiene este flujo de procesos que vamos a ver en un rato. Y este flujo significa aprobar. Hay alguien que aprueba la información. Y en cada paso hay una aprobación. Esa aprobación es un tema de responsabilidad. Y cada uno es responsable de lo que aprueba, ¿verdad? Por eso hay una auditoría completa de la producción de información. Hay un historial de todas las aprobaciones, de todos los flujos, de todo lo que compartimos dentro del proyecto. Entonces, eso es lo que se llama el archivo del entorno común de datos. El concepto del flujo, de este flujo que les estoy hablando ya desde hace bastante rato, es este, ¿no? En pocas palabras, es lo que se llaman los estados de información. En el entorno común de datos hay 4 estados de información.
El primero es el denominado trabajo en proceso, celeste, de arriba a la derecha. La información es desarrollada por el originador, ¿no? O por el equipo de proyecto y no es visible a nadie más. Entonces, ciertamente cada equipo, cada especialidad tiene su propio contenedor de información en diferentes carpetas, ¿no? Están separados. Pero me dicen, oh, pero eso ya no es colaboración, ¿no? Si cada uno está separado. Porque precisamente es el punto de partida. La colaboración empieza cuando pasamos esta primera compuerta, que es la de la revisión, la aprobación al entorno compartido. Aquí compartimos la información, otros pueden utilizar, reutilizar, mirar, descargar la información de nuestra especialidad para poder hacer esta coordinación proactiva, no la coordinación reactiva. La coordinación reactiva es la típica. Todos trabajan, ¿no? Cada uno por su lado y se van de frente a la publicación, o sea, a los modelos compartidos, y recién compatibilizamos. Aquí tenemos un estado compartido donde cada especialidad tiene la responsabilidad de coordinar su información con otras especialidades de manera proactiva, crear observaciones, crear issues que se llaman en las plataformas, o RFIs, como llamamos a veces, pero un RFI de diseño, no es un RFI de obra, sino en la etapa de diseño. Luego, cuando la información es compartida y ya está coordinada y todos estamos contentos con la información, pasamos a otra compuerta de revisión, que es la denominada publicación. ¿Ya? La información es publicada para licitación, para costeo, para planificación, para licencia de obra, etc. Y en todo el proceso tenemos el denominado archivo, ¿no? Cada uno de los procesos que pasan aquí se van archivando como un historial. Entonces, el flujo está en el centro, ¿no? Y cada especialidad brinda un paquete de información gráfica, información no gráfica y documentación. Es algo que les vengo repitiendo. En el imaginario colectivo, BIM es estos modelitos 3D, ¿verdad? Que nos gusta crear, manipular, porque nos da mucha información. Pero yendo un paso más arriba, BIM es información. Y la información no solamente son modelos 3D, es parte, es una componente. Tenemos información gráfica y documentación. Entonces, cada especialidad tiene que dar su contenedor de información por especialidad, ¿no? Acá hay varias especialidades, acá hay otra especialidad, aquí hay otra más, y aquí hay otra especialidad. Entonces, todos brindan sus contenedores de información con información que debe ser compartida y coordinada. Entonces, todos trabajan primero aquí de manera paralela, y luego cuando tienen que compartir, porque queremos hacer una coordinación, lo pasamos al estado compartido, ¿no? Y luego iteramos muchas veces hasta que nuestra información esté coordinada, y cuando ya está coordinada pasamos a publicarla, ¿no? El cliente, la supervisión, el BIM Manager aprueba la información final, que es la que nos va a permitir tomar decisiones, ¿no? Es información lista para licitación, información lista para sacar metrados y presupuestos, información lista para expediente municipal de obra, etc. Entonces, esto es un poco el concepto, ¿no? Cómo gestionamos tanta información, tantos archivos, modelos, PDFs, Word, Project, Primavera, documentos de costos, especificaciones técnicas, ¿no? En un entorno gestionado. Entonces, el flujo tiene el primer paso, ¿no? El trabajo en proceso, que es este de aquí. Vamos a leer la definición. El trabajo en progreso o trabajo en proceso se utiliza para el intercambio de información mientras su equipo de trabajo lo desarrolla. Este contenedor de información en este estado no es visible para ningún otro equipo. Entonces yo solamente trabajo dentro de la plataforma, me da una carpeta y ahí voy subiendo mi información. Otros no la miran, solamente el cliente mira la información. Cada especialidad trabaja de manera independiente y el cliente mira. Pero eso no significa baja colaboración, sino la colaboración viene cuando es oportuno.
Luego hay un proceso de revisión. Acá hay alguien que revisa la información antes de mandarla a la etapa compartida, o sea, se revisa internamente primero. Hay que revisar que la información creada es conforme con el plan de ejecución BIM, que cumple con los LODs, con la información gráfica, con la información no gráfica. Y normalmente se aprueba, lo mínimo es que lo apruebe una sola persona, pero pueden haber varios pasos de aprobación, ¿no? Lo aprueba una persona dentro del equipo y lo manda al estado compartido, ¿no? Lo pueden aprobar primero el jefe de proyecto y luego el gerente, antes de pasarlo, antes de comprometer nuestro trabajo hacia una etapa compartida. Entonces es la transición, ¿no?, entre trabajo en proceso y compartido. El trabajo compartido es la siguiente etapa. Aquí empieza la colaboración. El propósito es el desarrollo colaborativo del modelo de información de un equipo de entrega. Los contenedores pueden ser consultados por todas las partes con el fin de coordinar su propia información. Es visible y accesible, pero no editable. Si se requiere algún cambio, debe volver al trabajo en progreso para corrección por parte del autor. Y aquí me gustaría dar un ejemplo. Cuando estaba conversando hace poco tiempo realmente con unos profesionales de ingeniería eléctrica mecánica, porque en los proyectos de edificaciones, todos sabemos de que el reglamento pide mucho auto, y mucho auto significa mucho sótano, y son muchos niveles de excavación. Pero bueno, es un tema aparte. En las cimentaciones, ¿no?, en el fondo de cimentaciones, uno encuentra pozos a tierra, ductos enterrados, tuberías de desagüe, cajas de registro, ¿no?, de los tubos de desagüe. De pronto encuentras un pequeño pozo séptico para el desagüe enterrado, etc. Hay muchas instalaciones enterradas. Y lo que he encontrado en muchos proyectos es que siempre hay incompatibilidades en esas partes enterradas. Y en las obras, la típica es, estamos haciendo zapatas, cimentación, estamos mandando RFIs a cada uno de los especialistas. Entonces yo le preguntaba a este profesional de ingeniería eléctrica, mecánica, sanitaria, ¿no? Es una en general de ingenierías. ¿Por qué siempre hay incompatibilidades? ¿Por qué no hay una coordinación previa? Y la respuesta fue un poco chocante, ¿no? Y aparte un poco previsible. Es porque a mí, a los ingenieros mecánicos, sanitarios, eléctricos, solamente les pasa en el plano de arquitectura. Solamente arquitectura. ¿No? Ustedes habrán visto planos que la arquitectura lo ponen como un fondo de color gris, ¿cierto? Y los profesionales empiezan a hacer sus recorridos, ¿no?, circuitos, etc. Pero nunca, o bueno, casi nunca, aparentemente, les entregan planos o reciben información del ingeniero estructural, ¿no?, donde hay información de la profundidad de las zapatas, el tamaño de las zapatas. Entonces siempre es como si fuera un estándar, ¿no? Siempre que he visto modelos de cimentaciones, el pozo a tierra se junta con la zapata, con el cimento corrido, con la viga de cimentación, ¿no? Tenemos una viga de cimentación y hay un tubo de desagüe en el medio. Zapatas que están muy pegadas unas de otras, ¿no? En el medio hay una caja de registro, ¿no?, que está perpendicular. Entonces es realmente es complicado, ¿no? Y un poco desalentador a veces, ¿no? No es posible que esta sea la calidad de ingeniería a la que estemos acostumbrados. Pero se soluciona solamente compartiendo a tiempo con los ingenieros de estas especialidades el plano de cimentaciones o el modelo de cimentaciones en un entorno BIM. Entonces voy donde el estructural y pregunto, ¿y por qué ustedes no entregan? Bueno, primero porque nunca me piden, lo primero. Y segundo, porque en el proceso es lo último que diseñan, ¿no? Lo que me han dicho los estructurales. Yo no sé si ustedes han practicado, alguno de ustedes en una oficina de diseño estructural, podrá confirmar esto, pero yo que he hablado con muchos estructurales, diseñan, ¿no?, primero
los pórticos, ¿no? La estructura de placas, columnas, ¿no? Y diseñan las losas, las vigas, las placas, columnas, ¿no? Y al último, ¿no? En los últimos días del diseño hacen las cimentaciones. Entonces, al último. Entonces, no hay esas oportunidades de colaboración. Entonces, si la información estuviera a tiempo, disponible, ¿no? Entonces yo como profesional de ingenierías recibo esos cimientos y empiezo a hacer mis recorridos de manera más eficiente. Entonces, ahí hay oportunidades. Entonces, uno puede ver los problemas, pero siempre puede estar buscando oportunidades y tratar de hacer tratar de evitar incompatibilidades, ¿no? Prevenirlas antes de encontrarlas. Muy bien, entonces el objetivo de esto es iterar. Uno comparte, pero sabemos que a la primera vez van a haber problemas. Entonces, si tengo algún conflicto espacial con alguna especialidad, lo retorno al trabajo en proceso, ¿no? Le mando incompatibilidades y aquí está la gestión de la información, ¿no? Acá el Big Manager empieza a tener este rol de revisión, ¿no? con los equipos de diseño. Luego está la siguiente compuerta, llamada de revisión y autorización. Esta información ya está lista para publicarse y tenemos que confirmar de que es completo, correcto, que cumple con los estándares, con el LOD requerido, cumple con los niveles de información monográfica, etcétera, para publicarse. Y en la publicación, ¿no? Es la información que está autorizada para usarse, para construir el proyecto, o sea, es información de obra, información de la operación en activo, etc. Y por último está el estado del archivo, ¿no? Que no es parte del flujo realmente. El flujo tiene tres etapas, pero este es un estado permanentemente presente. Es como tener un diario de toda la información que hemos compartido. Ustedes habrán visto pues, que en herramientas digitales siempre aparece quién cambió, ¿no? Quién fue la última persona que cambió un archivo. Inclusive uno da clic derecho y ve el historial, ¿no? Y aparece quién cambió, a qué hora. Y podemos volver a esas versiones. Eso hace algunos años no existía, ¿no? Hoy ya es un poco más común. Tener ese diario para poder hacer la auditoría, para poder retroceder si es que hay algún problema, retroceder al punto de origen y tratar de resolver la causa raíz. De tal manera que esto sea un proceso de... el contenedor de información al que se hace referencia en este estado de archivo, que estaba anteriormente en el estado publicado, representa información que potencialmente es utilizada para trabajo de diseño más detallados, para la construcción o para la gestión de activos. Este estado es muy interesante para el sector público, ¿no? Porque en el sector público queremos tener un registro de todas las decisiones tomadas en el proyecto. Por tanto, este es el estado que lo van a ver ustedes en la plataforma de 360, van a poder ver el historial de todo este flujo. Muy bien, creo que es hora de hacer una pausa. Son las 3 y un poquito, 3 y 12 más o menos. Hay una pregunta en el chat de Luis Ángel, si esto está incluido en la ISO. Y sí, efectivamente, esto es la ISO. Inclusive el dibujito de acá es de la ISO, que es el que está aquí en más grande, ¿no? Este proceso es de la ISO 19650. Entonces es un proceso estandarizado que ya se está usando en el país, en los proyectos de reconstrucción con cambios, ¿no? Porque estos proyectos están utilizando BIM, pero el BIM internacional, el BIM de la ISO, y están trabajando con entorno común de datos. Entonces, ya no es algo nuevo, es algo que, creo que sí es nuevo, pero que ya empezó a trabajar en el país. Entonces, creo que es oportuno aprenderlo y por eso lo estamos incluyendo en el curso y en los laboratorios.
Muy bien, entonces vamos a un descanso de 10 minutos aproximadamente. Mi reloj son 3:13. Entonces volvemos aproximadamente a las 3:23, 3:25 de repente. Nos vemos en un momento más. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de la clase para poder explicar algunas partes más del entorno común de datos. Déjenme por favor hacer una verificación antes de continuar. Muy bien. No sé qué ha pasado. Tengo que volver a compartir. Muy bien, aquí está el proceso un poco más detallado de estos procesos de revisión, porque es importante saber qué pasa, ¿no? Entonces, por aquí estará el trabajo en progreso, ¿cierto? Que pasa luego a compartido. Entonces, aquí estará el modelado BIM. Y acá empieza probablemente el primer, aquí hay un proceso de dos pasos de aprobación. Podría ser primero que se revise si cumple los estándares, o sea, si los modelos entregados, si los planos entregados o la información creada cumple con los estándares del plan de ejecución BIM, es decir, si tiene el nivel de detalle correcto, gráfico y no gráfico, ya sea cual sea el estándar que se utilice, el LOD u otro estándar de información. Y bueno, si esto no está bien, retornará, ¿no?, hasta que se levanten esas observaciones. Y acá hay un segundo paso de aprobación, que es la aprobación de lo que se llama el gestor de la especialidad, ¿no?, o el jefe de especialidad. Este es el equipo de estructuras. Aquí estará el modelador BIM, ¿no? Aquí habrá alguien adicional que hace esta revisión de la información. Y aquí es digamos, la última responsabilidad, ¿no? Saber, oye, ¿está listo esto para poder ser publicado? Tenemos acá el modelo de cimentaciones, siguiendo el ejemplo anterior. ¿Está listo el modelo para ser publicado? Pues está bien diseñado, tiene la calidad suficiente en normativa y además de información. Entonces, si está aprobado para uso, se envía a la carpeta compartida. Y finalmente, aquí hay la aprobación que dijimos hace un rato, ¿no?, que el BIM Manager aprueba para que otras especialidades reciban información. Entonces aquí acá hay un flujo para poder entender qué pasa con esta información en el camino. Luego, cuando queremos ir de compartido a publicado, entonces el jefe de especialidad manda la información al estado compartido y cuando la información compartida de todas las especialidades ya está coordinada, antes de ir a publicar, ¿no?, el BIM Manager, o aquí le llaman el Project Information Manager, autoriza para el uso, ¿no?, y luego el cliente tiene que ser el que autorice la publicación, ¿no? Si el cliente o la supervisión del cliente o el representante del cliente no lo aprueba, es rechazado. Entonces, aquí está el tema de aprobaciones y rechazos. Y esto de aquí no es un estándar, sencillamente son ejemplos de cómo puede ser este traspaso de información entre distintos estados. La idea es asegurar la calidad de la información. Y estas compuertas, estas autorizaciones, no lo hacen burocrático, en mi opinión, más bien lo hacen de responsabilidad y de trazabilidad. Saber quién toma decisiones respecto a la información, porque ese es el gran problema. Nosotros creamos información y cuando hay problemas no sabemos quién autorizó esa información. Aquí existe
esa posibilidad. Y definitivamente es un cambio también cultural, un cambio normativa profesional. Bueno, aquí está, ¿no? El representante del cliente o la gerencia autoriza la publicación. Luego hay otro estándar dentro del entorno común de datos que es recomendable, se está empezando a adoptar en algunas organizaciones, es el estándar de nomenclatura de archivos. Me imagino un poco, traten de relacionarse con esos, cómo ustedes graban los archivos de sus informes, de sus tareas, de un reporte, de la tesis. Seguramente cada uno, el primer nombre que se le viene a la mente, escribe, ¿no? El nombre del archivo, ¿no? Y luego cuando van cambiando versiones, les ponen versión 1, versión 2, versión final, y luego final, final, etc. Entonces, nunca tenemos un estándar para poder ordenar nuestra propia información. Por tanto, imagínense tener decenas, centenares o miles de documentos de un proyecto en el entorno común de datos. ¿Cómo identificamos a los contenedores de información de tal manera que podamos más o menos predecir el contenido sin necesidad de abrir el archivo? O más aún, para poder filtrar información. Una capacidad del entorno de común de datos es que uno puede hacer búsquedas, ¿no? Como un Google, pero interno, ¿no? Uno busca información en base a palabras clave. Y la ISO propone, busquemos una manera estándar de nombrar los nombres, nombrar los archivos. Y aquí está, esta manera estándar, es una serie de campos, y entre cada campo un guión intermedio. Primero está el nombre del proyecto, el originador, quien crea la información, luego el volumen o sistema, nivel o localización, tipo, rol y número. Entonces vamos a ver el detalle de esto, ¿no? Efectivamente, porque no queremos dejarlo en el formato convencional, sino ver un ejemplo específico. Entonces aquí está el nombre de un archivo. Y si ustedes recuerdan los laboratorios, hay una nomenclatura un poco extraña, ¿no? Es esta. Entonces, esa fue una introducción inconsciente, ahora ya ustedes deberían ser capaces de poder entender esos archivos. El primer campo, nombre del cliente, perdón, nombre del proyecto o código del cliente, puede ser un nombre, un código o un número, un número de 4 dígitos, 5 dígitos, que es el código del contrato o lo que fuera, ¿no? Entonces, ese es un número o un nombre que debe colocarse en el plan de ejecución BIM y en el contrato. Entonces, el primer campo es el nombre del proyecto, luego un guión intermedio. El siguiente campo es quién es el creador de la información, no la persona, pero sí la organización. Entonces, acá en este ejemplo, el proyecto es Aqua y el creador de la información es la empresa ABC Ingeniería, ¿no? ABC Inc. Luego los siguientes dos campos tienen que ver con la localización de la información de ese contenedor. Este contenedor, ¿qué información me está entregando? Y puede ser primero una localización horizontal y luego una localización vertical. Entonces en la horizontal puede ser zona 1, ¿no? Torre 1, etapa 1, volumen 1, ¿no? Normalmente uno tiene un proyecto en un terreno y pueden haber varias torres, varios sectores, varias zonas, etc. Entonces, la primera es cómo es de manera horizontal en el proyecto. Y luego verticalmente, ¿en qué nivel? En el sótano, en el mezanine, en el piso 1, en el piso 2, en la azotea, etc. Y tener esa nomenclatura, ¿no? S1, S2, P1, P2, etc. Y colocar eso en el archivo. Si no aplica, como es el caso de un modelo 3D, porque están todos los niveles, se coloca el campo XX. Luego está el tipo de modelo, el tipo de información. Puede ser un plano 2D, un modelo 2D, un modelo 3D, etc. Entonces, hay varias listas. En un ratito vamos a ver las listas disponibles. Y luego el rol, ¿no? La especialidad, ¿no? Como llamamos nosotros, arquitectura, eléctrica, sanitarias, etc. Y luego un identificador
que no es la revisión del archivo, no tiene nada que ver con revisión 1, revisión 2, no significa eso, ¿no? Ese es un identificador. Si tenemos dos archivos que tienen los mismos campos, exactamente los mismos campos, pero son archivos diferentes, colocaremos el número 1, el número 2 o el número 3, según sea el correlativo necesario. Entonces, esto es un estándar que se está implementando ya en algunos proyectos en el país. El Plan BIM Chile ha adoptado esto más o menos igual. Está el nombre del proyecto, la organización. Ha colocado primero la disciplina, o sea, la disciplina que la hizo pone casi al final, lo ha traído casi adelante. Luego la zona y el nivel, el tipo de documento y el número, que es opcional. Y los tipos el tipo de documento, que es lo que les dije hace un rato, hay esta lista, por ejemplo, ¿no? Cortes, detalles, elevaciones, modelos, etc. ¿no? Acá hay unos códigos específicos. Y otro aspecto del entorno común de datos, esto es menos relevante por ahora para ustedes, pero es un concepto adicional, es los códigos de estatus de la información, ¿no? Cuando uno tiene información, tiene varios estatus que le asigna la información. Cuando están en trabajo en progreso, se llama el estatus 0, que es el estado inicial. Y luego, cuando están en la carpeta compartida, hay 7 estados. El estado 1 es información que compartimos para coordinar, para informar, para revisión y comentario, etc. Entonces acá hay una serie de estados, cuál es el uso autorizado de cada uno de esos archivos. Y eso también está dentro de la ISO. Acá hay un error, este debe ser ISO 19650. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver una serie de videos. Vamos a ver si... Primero, tengo que compartir el audio, creo que está... Déjenme verificar un par de cosas antes de poder compartir con ustedes los... Muy bien, debería funcionar ahora. Este es el entorno de Trimble Connect, por ejemplo, donde este es el entorno común de datos, y acá pueden ver 4 carpetas. Trabajo en progreso, compartido, publicado y archivo. Entonces, este es, en el laboratorio van a ver 1360, pero el concepto va a ser muy similar. Entonces vamos a ver si... Este es un video, no sé por qué no funciona. Aquí está, tengo que darle clic acá. Muy bien, entonces vamos a ver si primero todo lo que es el volumen funciona. El documento tiene subtítulos en inglés. No tiene voz, me parece, solamente subtítulos, pero la idea es que puedan ver la pantalla y los subtítulos se vayan leyéndolo. Entonces, voy a correr el video. Si no se escucha, si no se puede, si hay dificultades, por favor me avisan y voy a parar para tratar de resolverlo. Es un video que dura, pues, es corto, son videos de 2-3 minutos. Este primer video es de el permisos de usuarios.
Bien, entonces este primer video, como ustedes han observado, tiene el inicio de cualquier entorno común de datos es traer a personas. Entonces uno invita a profesionales del proyecto y en el ejemplo han creado un grupo de subcontratistas eléctricos, ¿verdad? Ha creado un nuevo grupo, pero luego lo que se ha hecho es crear los permisos, ¿no? Es decir, la especialidad tiene acceso a su propia carpeta para poder subir información, editar, y tendrá acceso a otras carpetas, pero solamente como visualización, sin poder editarlo en absoluto. Entonces, eso es intuitivamente creo que lo hemos hecho, no sé si ustedes lo han utilizado en Google Drive, ¿no? Invitan a alguien a un grupo, y no solamente un grupo cerrado, nadie más puede entrar, o pueden invitar a alguien para que sea solamente un observador de la carpeta o del archivo. Entonces es algo que imagino que puede entenderse, ¿no? Como concepto. En este caso, se le asigna, ¿no? a esta subcontratista acceso a esta carpeta full, ¿no? Un acceso full a esta carpeta. Y cuando esta persona ingresa ¿no? O sea, al entorno común de datos, ve su carpeta, pero las otras, en este caso les aparece como sombreado en color gris, ¿no? No pasa igual en 1360, sencillamente no se mira. Otra cosa que deben recordar es que normalmente los entornos comunes de datos son en formato web. No hay que descargar un software para ingresar. Entonces es un tema más, hay que tener buena conectividad para poder para poder trabajar con este sistema. Entonces creo que no hay más comentarios respecto a esto. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Es el envío de información, ¿no? Que es en BIM 360 le llaman transmittals, acá le llaman submittals. Finalmente es enviar información, ¿no? Yo terminé algo, lo envío. Vamos a ver qué nos dice. Este video es un poco más largo, tiene 3 minutos y 35.
Bueno, aquí ha habido mucha más información. Vamos a tratar de despedazarla para no habernos perdido. El concepto fundamental es que tenemos que intercambiar información o enviarla, digamos. Antes de intercambiar hay que enviar información. Como les contaba hace un rato, la experiencia esta de hace unos 15 años más o menos, o un poquito más. Los envíos eran por CDs, ¿no? Eran luego por correo, ¿cierto? La cantidad de información cada vez es mayor. Además, cada especialista nombraba los archivos pues como querían, ¿no? Te enviaban los archivos también como querían. Hay algunos especialistas que te mandan cada plano en un archivo diferente. Hay otros que mandan todos los planos en un único gran archivo que pesa 20 megabytes o más. Y eso en CAD, ¿no? Imagínense eso, imagínense las complicaciones. Entonces, lo que se quiere acá es compartir información. Entonces, cuando alguien termina, cuando quiere ya está listo para compartir información, lo manda dentro del sistema, se crea un email automático. Cuando yo le envío, me envía un email automático como recordatorio, así como ustedes reciben los recordatorios de Paideia, por ejemplo, que una actividad se va a terminar, te envía un recordatorio. Y en el ejemplo, ¿no? ha indicado, ¿no? de que su contratista envía la versión 1, entonces es como un cierre, ¿no? Ya está enviado la versión 1 y yo puedo seguir trabajando aquí y se va creando automáticamente una versión 2. O sea, cada vez que hago un envío, se va creando versiones y cada versión se va grabando de manera diferente. Y como vieron, seguramente la versión es algo que está dentro del, digamos, lo que se llama la metadata del archivo, ¿no? No es algo que se genera, no sé si podemos llegar aquí. Eso me parece que, este es el correo electrónico que ha llegado. Vamos a ver si... Aquí está la versión, ¿no? Es algo que se genera automáticamente. Cada vez que hago un envío se va generando una versión diferente. Y esto es lo que se va... que se va quedando dentro del sistema, ¿no? ¿Cuáles son las versiones? Hay un tema de control documentario, efectivamente. Y luego el contratista, en este ejemplo, revisa, coloca encuentra un par de observaciones, ¿no? Y se lo envía de vuelta, ¿no? al subcontratista mecánico para que haga la revisión correspondiente. Entonces, el subcontratista mandará la versión 2, ¿no? Y en este caso hay un proceso manual, ¿no? Que ya está lista la versión 2, está lista para ir a la carpeta compartida. En este caso es manual y van a ver que 1360 es automático y por eso tiene un poquito más de beneficios, ¿no? De que manda la información a la carpeta compartida y como vieron al final se cambia el estatus, ¿no? No sé si se acuerdan esa tabla que les mencioné de los estatus. Estaba en S0, que era de trabajo en proceso, ahora se cambia el estatus S1, que es listo para coordinación. Entonces, primero, invitar, crear grupos, permisos de carpetas, esa es parte del entorno, y luego una vez que creo información y accedo a mi carpeta, puedo hacer envíos. Y cada envío que hago es una versión diferente. Y nos movemos del estado de trabajo en proceso a la carpeta compartida cuando la información ya está aprobada para compartir. Entonces, ahora vamos al tercer video, que es el tema de la metadata de los archivos. Eso es importante. Vamos a ver qué significa esto. Tiene 2 minutos y medio.
En este tercer video, ¿no? El concepto fundamental es la metadata de los archivos, que la metadata es la data sobre la data. En el ejemplo se puede ver de que hay algunos datos respecto a los archivos. Ustedes recuerden su propio explorador. Si utilizan Windows, tienen en el explorador, tienen los archivos, tienen la fecha de modificación, el autor, ¿no? El formato, etc. Eso es la metadata de los archivos. Y en un entorno común de datos tenemos que hacer cosas un poco inclusive más de gestión de información. Por eso en el ejemplo está el código de estatus que les había mostrado, ¿no? Es el S0, el S1, el S2. Y acá en el ejemplo colocan quién revisó, ¿no? Y la fecha de revisión, porque son estatus de información, o perdón, son datos de información que queremos para cada uno de los archivos. Entonces se puede configurar eso en un entorno común de datos y luego añadir esos criterios dentro de cada uno de los archivos. Eso permite la trazabilidad, ciertamente, sobre todo en el control de calidad, quién lo revisó y cuándo. Y luego se muestra una función más de la búsqueda. Esa es otra ventaja de tener toda la información centralizada, buscar según los criterios que quieran, sobre fecha de revisión, tipo de archivo, estado, quién lo revisó, etc. Entonces, uno puede, las posibilidades son amplias, ¿verdad? Uno quiere hacer búsquedas según criterios específicos, ¿no? Aquí se dio el ejemplo de buscar archivos RBT con el estatus de S0. Y luego de hacer la búsqueda apareció este único archivo. Entonces, esto puede ser bueno para poder hacer búsqueda de información. Muy bien, esos son los videos que quería compartir con ustedes, creo que son 3 o 4. Ahora pasaremos a un par de temas más, muy pequeños realmente, antes de ir a la actividad. Este es el uso del entorno común de datos en el Reino Unido, porque esta es una encuesta nacional. No muchas encuestas tienen esta información, pero tenemos información del Reino Unido y de Perú, del segundo estudio de adopción BIM. Entonces voy a mostrar esos resultados. Sobre el uso de BIM, ¿no? en proyectos, ¿no? ¿Cuántos utilizan el entorno común de datos? Casi el 67% de las empresas dicen que están utilizando el entorno común de datos en proyectos. Es una penetración bastante alta, más o menos en el Reino Unido el uso de BIM dicen que es 70% aproximadamente. Entonces hay un uso, digamos, bastante alto todavía, ¿no? Luego, ¿qué tipos de plataformas se utilizan? La más conocida por el Reino Unido es Viewpoint o For Projects. Luego está todo lo que es BIM 360. Y no sé por qué en este documento colocan a Dropbox o Google Drive dentro de un entorno común de datos, cuando yo ciertamente les he dicho que no lo es. Pero bueno, lo ponen por algún motivo. Luego está SharePoint, Aconex, ASite, etc. Entonces, como pueden ver, hay una gran cantidad de plataformas. Ninguna de estas está en Perú, salvo BIM 360 y me parece que está ProjectWise. Y esto es lo que encontramos en el segundo estudio de edificación de adopción BIM en Lima y Callao. La única plataforma que apareció en el estudio fue BIM 360 y el 16% de los proyectos que utilizan BIM utilizan un entorno común de datos. O sea, como pueden ver, es todavía incipiente, pero probablemente empieza a tener una tendencia de crecida en los siguientes años. Entonces es un tema importante que seguramente esperamos que tenga más adopción en el país en los siguientes tiempos. Aquí hay un video de BIM 360. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de escucharlo. Hay unos videos adicionales. Vamos a ver si
Me parece que en este caso no tenemos subtítulos, pero vamos a ver cómo nos va con el audio, ¿correcto? Today's design and construction projects require disparate teams to collaborate closely so they can complete projects on time and on budget. But with distinct teams come data silos and disconnected communication. Autodesk BIM 360 removes these barriers with a single platform that connects design and construction processes and project teams in one place. BIM 360 Design is the cloud collaboration solution for anyone who uses Revit. It enables distributed and multidisciplinary teams to co-author a central Revit model with the help of managed workflows, ensuring the right information is in the right hands throughout the project. With BIM 360 Design, teams can enable multiple users to co-author Revit models in the cloud, extending Revit work sharing to any location. Control the exchange of work-in-progress data between teams using granular access permissions in defined team workspaces. Exchange reviewed, approved packages containing Revit sets and project models between teams. Visualize changes to any BIM artifact so any team member can easily understand the state of the project model in an aggregated view. Navigate change information between model versions by team, project phase, or building level. Track progress and team activity in a shared project timeline, ensuring accountability and reducing rework. Create and assign issues to resolve design problems or to clarify information. With BIM 360 Design, project teams working in Revit can better manage collaboration and coordination, keeping projects on time and on budget. BIM 360 Design is part of Autodesk BIM 360, the only cloud platform that connects design and construction teams, processes, and data to inform decision-making, improve outcomes, and accelerate project delivery. Experience the power of a connected project. Try BIM 360 today. Bueno, ese es evidentemente un comercial, ¿verdad? Pero se muestran algunas capacidades, ¿no?, del uso de la plataforma, de las plataformas compartidas. Creo que nunca me voy a cansar de reforzar de que seguimos trabajando en silos y plataformas como estas nos ayudan a poder integrar información. Y esta es la información digital, ¿no? Más adelante, después de los parciales, vamos a ver cómo podemos integrarnos ya de manera presencial con grupos de trabajo, no solamente para intercambiar información, sino también para intercambiar conocimiento. Aquí tenemos otro video de Viewpoint, que es este entorno común de datos que les había mencionado, que es el número 1 en el Reino Unido. Tiene también 3 minutos casi. Está en inglés también sin subtítulos, así que espero que no sea muy complicado para ustedes. Siempre los acentos de los comerciales son bastante fáciles de entender. Vamos a ponerlo. Viewpoint for Projects is a collaborative project management solution that integrates team members for the life cycle of the projects regardless of role. Made up of 4 elements: document control, project communications, Field View, and BIM. Viewpoint for Projects will help you to truly connect the office and the field, add more value, increase transparency, reduce risk during design, construction and handover, and comply with Level 2 BIM requirements. Document control enables you to share, control and manage large quantities of documents such as drawings, specification, schedules, contracts, daily logs and mission-critical reports. Conveniently track and manage the update of documents with revision control. Project Communications helps project teams more efficiently manage and track to completion key business processes throughout the entire project or process lifecycle. The project dashboard and reporting capability provides a single location view of key project metrics. BIM facilitates a collaborative work environment for faster project delivery with reduced costs during design through construction and operation and management, plus compliance with Level 2 BIM deliverables. Use the workflow tool to template the PAS 1192 Part 2 process and add your own workflow requirements, including your lean processes.
FieldView delivers the project, not the paperwork. Ensure greater project controls, real-time accurate information capture, and transparency into safety, quality, and defect management. FieldView is a tablet-enabled and cloud-based task management, electronic forms, and process control system for use within a live construction project environment. FieldView also connects with our document control solution to connect version control drawings more cohesively to those in the field. With deep industry knowledge and experience as a global provider of comprehensive software solutions, Viewpoint provides the tools, business intelligence, and mobile capabilities to improve project profitability and visibility, manage risk, and effectively collaborate with project teams throughout the entire project lifecycle. Bien, parece que es un poco más de lo mismo, si se dan cuenta. En el caso de BIM 360 hace un rato y este video van más allá de la etapa de diseño y es un tema de integración con la construcción. Por ejemplo, tener dentro de la plataforma también la información de obra, no solamente la información de diseño, de las incompatibilidades, sino también, ustedes saben de que nosotros vamos al campo y somos ingenieros de producción, ingenieros de calidad y hacemos revisiones de control de calidad de las actividades, seguridad también, ¿no? Análisis de trabajo seguro, mediciones de productividad, etc. Entonces, eso normalmente, lo que se ve en la práctica es tener formatos en Excel, ¿no? Impresos, con nuestra tablita, ¿no? Y estar marcando, y luego vamos a la oficina, lo pasamos a limpio en un archivo digital. Eso pues es completamente análogo, ¿no? Y en estos tiempos deberíamos tener las mejores herramientas. Y yo veo con sorpresa de cada vez más las empresas más importantes del medio utilizan ya plataformas digitales para la obra también, para la construcción, pero todo dentro de una misma plataforma, ¿no? No es una diferente. Entonces aquí se habla, ¿no? Lo que llaman en la parte gris de abajo a la izquierda, que es el Field View, ¿no? Que es el tema de campo, ¿no? Ahí dice seguridad y salud, control de calidad, el tema de observaciones, que es snacking and punch list, que son observaciones e inspecciones. Entonces todo eso es parte también de un entorno común de datos, no solamente el diseño, sino también ir a la parte de construcción. Muy bien, entonces ya no vamos a ver más videos porque ya no nos queda el tiempo, quedaba este de acá, pero creo que es algo que podemos ahorita escapar. Ahora vamos a mostrarles las actividades que vamos a hacer en un instante más. Voy a mostrarles una diapositiva que está aquí. Esta es la actividad que yo quiero que ustedes hagan de manera grupal. Tiene que ver con nomenclatura de archivos. Me parece importante que lo aprendan. Lo están viendo en los laboratorios y aquí vamos a ver, estamos viendo la parte fundamental. Yo quiero que puedan crear nomenclaturas de archivos para un proyecto que se llama FAU. Crear nomenclatura de los archivos para los planos de arquitectura, de las plantas de arquitectura en 2D. En el caso, son 5 niveles, ¿no? Sótano 1, piso 1, 2, 3 y 4. Luego, elevaciones de planos de arquitectura, que son 2 láminas de elevaciones. Y luego el modelo 3D de estructuras del pabellón. Entonces, en esta diapositiva están los espacios para que ustedes llenen las nomenclaturas resultantes. Y aquí está en el mismo archivo está el recordatorio de cómo es el nombre resultante, ¿no? Cuáles son los campos que ustedes pueden utilizar. Pueden inventar, pueden ser creativos. La idea es que empiecen al menos respeten el orden y vean cuál es el resultado de la nomenclatura. Pueden guiarse también de los archivos de los laboratorios, si es que los tienen a la mano. Entonces, vamos a dejar de compartir esto ahora. Y primero vamos a hacer varias cosas, ¿ya? Porque
primero voy a compartir el archivo que les he mostrado ahorita por el chat para que lo puedan descargar. Eso es lo primero. Primero voy a cerrar el archivo porque si no, no me deja compartir. Ya, está cerrado y ahora vamos a nuestra clase. Eso es aquí, clase semana 8. Muy bien, entonces acabo de mandar por el chat la actividad de la semana 8. Hay una pregunta, me parece que ha llegado de Víctor. Víctor, no sé si puedes utilizar tu micrófono porque no logro entender tu pregunta. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Sí, antes mencionaba cómo es que estos procesos eran análogos, por ejemplo, el área de calidad, en el que todavía se emplean estas tablas de verificaciones y todo. Entonces la pregunta iba, ¿cómo es que se podría mejorar o implementar? Más que nada es el tema de las inspecciones, ¿no? Ya que todavía se sigue realizando con estas tablas, se va a campo, se verifican, luego se regresa a gabinete, se procede a realizar un informe y todo eso. Bueno, en el mercado hay varias plataformas, ¿no? Bueno, BIM 360 es una de ellas. Tiene este módulo de obra, de construcción. ¿Y qué necesitas? Una tablet, ¿no? No puedes ir con la tablita y tu papel impreso, ¿no? Tenemos que cambiar un poco, tenemos que digitalizarnos. Si tienes experiencia en esos procesos, sabes que consume tiempo, consume horas hombre de trabajo, hay posibilidades de errores en la transmisión de información. En un proyecto convencional, ¿no? El profesional de calidad va al campo, ¿cierto? Va con la tablita, con el plano impreso, dice acá, circulito acá, arreglar esto, mejorar esto. Luego eso lo pasa a un Excel, con una lista de incompatibilidad, o una lista de observaciones. Luego se lo pasa al maestro de obra. Entonces, todos esos procesos pues, son análogos y completamente no del siglo XXI, ¿no? En la cuarta revolución industrial. Creo que tenemos que pensar de que ese es tiempo perdido que no estamos entregando para mejorar, para agregar valor como profesionales, ¿no? Entonces, si tenemos herramientas digitales, podemos implementarlas para poder mejorar los tiempos y sobre todo agregar valor, ¿no? Al final el costo de estas tablets y estos paquetes no es nada comparado con el tamaño de los proyectos y con la facilidad del trabajo y la mejora de la productividad. Hay varias plataformas en el mercado, ahorita no tengo los nombres, pero hay una empresa que creo que se llama Digital Bricks que trabaja mucho con esto, ¿no? de trabajo en campo con sistemas de esa naturaleza para calidad, para seguridad, para observaciones y para control, ¿no? Ahora lo que me cuentan los colegas que están en obra es que hoy ya nuestra digitalización ha ido al WhatsApp, ¿no? Alguien de calidad va, toma una foto y se lo manda a su contratista, ¿no? Ahí está tu observación. Puede funcionar si crees que ese es el mejor proceso ahora, ¿no? Pero no hay nada como tener un sistema centralizado donde puedas luego hacer un panel de control para ver quiénes han cumplido con sus observaciones, quiénes van adelante, quiénes están retrasados, tener una estadística de cuáles son las actividades que tienen más problemas, etcétera. Entonces, toda esta es información y lo que nos interesa, una vez más, es tener gestión sobre esta información. No sé si eso responde a tu pregunta, Víctor. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, les hago una propuesta. No sé si podemos ir de largo. Terminamos a las 4:50, ¿correcto? Que quiero crear los breakout rooms para que ustedes en unos 20 minutos aproximadamente puedan crear los nombres de los archivos y luego regresamos a la sala principal para poder hacer retroalimentación y comentarios. Entonces voy a crear las 7 salas. Son 7 grupos ustedes. Para que se unan ahora mismo, únanse y los que no puedan unirse me avisan y yo los muevo manualmente desde aquí. Nos vemos en aproximadamente 20 minutos.
y lo que van a hacer ustedes en Navisworks es hacer la federación de modelos, ¿no? Es traerlos todos a un único archivo donde puedan luego interrogar al modelo unificado, federado, y hacer lo que se llama la detección de incompatibilidades, recorridos virtuales, etc. Entonces vayan revisando esta información y tienen que descargar Navisworks, la misma versión de Navisworks con la que tienen Revit, creo que es 2021. Descárguenlo de su cuenta educacional de Autodesk. Tienen la cuenta, entonces hagan esa descarga sin ningún problema. Es bastante sencillo de hacer. Antes de terminar, nos quedan solamente 5 minutos. Quería mostrarles un poco cómo luce la plataforma de BIM 360. Esta es una... ustedes van a ver algo parecido cuando vean el laboratorio 4 con Andrea y con Kevin. Van a ver algo similar a esto, van a poder crear 7 grupos, ¿no? Y en este caso es una simulación básicamente. Aquí el grupo 1 tiene la carpeta trabajo en proceso o trabajo en progreso, compartido y publicado, ¿no? Y dentro de cada una de esas especialidades, perdón, dentro de cada una está las especialidades, ¿no? Arquitectura, estructuras, eléctricas, sanitarias y climatización. Lo mismo para la carpeta compartida. Entonces acá pueden ver de que existe esa posibilidad, ¿no? Luego acá están los archivos, ¿no? Estamos en arquitectura y acá pueden ver el archivo con el formato que hemos estado indicando. Creo que ya ustedes podrían reconocer esta nomenclatura. Y en este caso es la versión 2 del modelo. ¿No? Uno puede entrar al modelo y puede ver que hay... Acá tiene que cargar un momento, ¿no? Este es el modelo que se está evaluando. Y tiene el modelo 3D, ¿no? Pero asimismo tiene también planos que están dentro del modelo de arquitectura. Ustedes han hecho planos, me parece, en el laboratorio 2. Entonces, si suben un archivo que tiene planos, pueden ver el modelo, pero también pueden ver los planos si así ustedes lo necesitan. En este caso se tiene esta información. Y bueno, van a ver más en el laboratorio. Espero que esta haya sido una introducción lo suficientemente coherente para ustedes. Lo que van a aprender es crear las carpetas y luego crear flujos de información, ¿no? Como la información que está aquí, ¿no? Van a dar clic a esos 3 botones para enviar, para hacer para poder hacer un envío para revisión, ¿no? Y ahí empieza el flujo de aprobación, ¿no? Yo envío el archivo para que alguien lo apruebe y luego alguien lo aprueba y luego cuando está aprobado automáticamente se mueve de la carpeta de arquitectura, se mueve a la carpeta de arquitectura pero compartida. Y cuando luego está aprobada en esta carpeta compartida, automáticamente se copia a arquitectura, ¿no? Y en cada copiada se van creando versiones. Y ese es el tema de la gestión documental y del flujo del entorno común de datos. Entonces, eso es algo que van a ver con mayor detalle en el laboratorio 4 con los jefes de práctica, pero esto es un poco la plataforma. Aquí pueden ver todos los flujos de aprobación. En este caso hay una simulación con varios grupos. Y acá pueden ver todas las revisiones que se han hecho, ¿no? Entonces aquí están todas las revisiones, el flujo de trabajo y quién lo inició. ¿Y qué más podemos ver aquí? Todos los envíos de información, creo que eso está vacío todavía, porque está en progreso. Pero bueno, es solamente un vistazo a lo que pueden ver. El único tema con BIM 360 es que no tiene licencia educacional y no podemos utilizarla más que como una versión de prueba, que es lo único que ofrece Autodesk. No hay licencia educacional, pero es una versión de prueba. Uno crea una cuenta y te dan una licencia por 30 días. Y eso es lo que vamos a hacer con
con el jefe de práctica, ¿no? Van a crear esta licencia de prueba para que ustedes puedan hacer los ejercicios y trabajar en la plataforma. Bueno, entonces estamos a punto de terminar, pero si hay algún comentario, pregunta, pueden hacerlo ahora. De lo contrario, ya no nos estaríamos viendo en la clase número 9, que es después de parciales. Recuerden que no tenemos examen. Espero que les vaya bien en los parciales de sus demás cursos. El día 17 de noviembre es la clase número 12 o 13, me parece, y tenemos confirmada, bueno, de momento confirmada la participación del ingeniero Raúl Eizaguirre, un exalumno de nuestra universidad, ha sido un ex tesista mío, y ahora él es el jefe de innovación, jefe BDC en COSAPI, y va a venir a dar una charla, ¿no?, en la clase que tenemos programada para una charla de la industria. ¿Sí? Si no hay problema, si no tiene un imprevisto de último momento, nos debería acompañar en la clase del 17 de noviembre. Y está invitado y espero que ustedes puedan asistir y escuchar su experiencia, que es muy rica en la implementación de BDC en COSAPI. Y también puedan participar con preguntas, ¿no? No solamente que venga y que hable, sino que ustedes también intervengan y pregunten. A partir de la siguiente semana, de la siguiente clase vamos a ver BDC, nos olvidamos de la gestión de la información y vamos a empezar a ver otro tema, y espero que eso sea de utilidad. El enunciado, gracias Alonso por hacer el recordatorio, ya está listo, lo voy a abrir en un instante en Paideia, ¿correcto? Para que puedan tener eso de referencia pronto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de la clase? Si no, con eso estaríamos terminando la sesión. Muy bien, que les vaya bien entonces, que tengan buenos parciales y ya nos vemos después en la clase número 9. Hasta pronto.